El mensaje de hoy es en realidad para hombres. Para papás, sí, pero no solo para papás, es para hombres, hombres en general. Así que mujeres, pues si están aquí no pasa nada, solamente no se pongan a platicar entre ustedes, mándense mensajitos si quieren, pero este mensaje es para hombres. Como dije, creo que les va a parecer bastante interesante. Y aquí va el punto, y esto no tiene que ver con religión ni con la iglesia, es un tema de hombres. Todos los hombres en algún momento tomamos una decisión y estamos convencidos de que fue la decisión correcta, pero yo quiero asegurarme de que de verdad lo haya sido. Así que esta semana y la próxima quiero tocar este tema. Quiero hurgar tantito en esa decisión que tomamos para asegurarnos de que no la hayamos regado, porque es importante para todos y especialmente si eres papá, porque lo que tú decidiste se lo vas a heredar a tus hijos, vas a imponerlo a tus hijos y vas a crearle expectativas a tus hijas. Ahora, la decisión a la que me refiero, que ya tomaste, aunque no sepas que la tomaste porque no fue algo consciente, es esta. ¿Cómo defines lo que significa ser hombre? ¿Cómo medimos, cómo perseguimos, cómo demostramos la masculinidad? En otras palabras, ¿qué significa ser hombre? ¿Qué significa para ti? ¿Cuál es tu estándar, tu modelo? Esa es tu expectativa, tu objetivo, tu blanco, porque de hecho ya sabemos que a todos los hombres nos encanta apuntar al blanco. Y para arrancar quiero darte una definición general de masculinidad. No es mía, la tomé de algún lado y sí, tiene espacio para interpretaciones porque no todos lo vemos igual. De hecho, ese es uno de los puntos claves de lo que vamos a hablar hoy y la próxima semana. Aquí va, la masculinidad es el conjunto de atributos, conductas y roles que en general se asocian con los hombres y los niños. Y tú ya tienes en mente cuáles son esos atributos, esas conductas y esos roles. Y yo también tengo mi lista. Si te preguntara, ¿qué es ser hombre? ¿Cómo se comporta un hombre de verdad? Seguramente tendrías una respuesta, aunque nunca lo hayas pensado a fondo. Porque asumimos que es algo obvio, algo que se da por sentado. Pues simplemente lo sabes, o eso creemos. Pero la pregunta es, ¿sí lo sabemos? Y la razón por la que no estoy tan seguro es esta. En gran parte, alguien que no eres tú definió la masculinidad por ti. Y también por mí. Ahorita te voy a explicar más, pero lo básico es esto. Tú naciste en una familia que te dio un modelo de masculinidad. Naciste en una cultura que te dijo, esto es lo que significa ser un hombre. Naciste en un país, una región, en una generación que te dieron un guión, un libreto que básicamente decía, esto es lo que hace un hombre, así se comporta, así responde un hombre. Y eso se siente más como una carga que como una elección, como si te lo hubieran echado encima y simplemente lo cargaste sin cuestionarlo y por eso te parece obvio, intuitivo, como que pues así son las cosas. Pero ¿sabes qué? No lo es tanto, porque nos dieron un guión y muchas veces se siente como una expectativa pesada. Esto es lo que hace un hombre, ¿no? Así actúan los hombres. Y tal vez eso vino de tu papá, tu abuelo, un tío, o incluso tu mamá si creciste con una mamá soltera. El punto es que te dieron un modelo, pero ese modelo, y aquí va lo interesante, tal vez no encajaba contigo. Tal vez no iba con tu carácter o tu personalidad o tu físico o tus intereses. Y si sí encajaba, pues lo abrazaste sin problema, te lo pusiste encima y dijiste, va, esto es lo mío, nunca tuviste conflictos internos, pero ¿y si no encajaba? ¿O qué tal si tú lo llevaste bien, pero tu hermano no? Y trató de imitarte y trató de ser como tu papá, pero sintió que no daba el ancho, viste su inseguridad, porque aunque no se dijera en voz alta, la presión era clara, ¿no? Pórtate como hombrecito, compórtate, los hombres no lloran. Y él hizo su mejor intento por un tiempo. O tal vez tú eres ese hermano y tu hermano mayor o menor sí cumplía con todo, sí encajaba, pero tú no. El modelo de la familia no te quedaba y lo intentaste, pero pues simplemente no. O tal vez en tu caso fue al revés. Y como nadie te presionó, no te dijeron nada claro, creciste sin tener una idea firme de qué se esperaba de ti. Y aquí es donde quiero que pongas atención porque podrías pensar, ya sé para dónde va esto, pero no. Espérate tantito, quédate de verdad, porque esto te puede cambiar la forma de ver muchas cosas. La verdad, aunque a muchos no nos gusta admitirlo, es que la masculinidad, igual que la feminidad, es en gran parte un constructo social y cultural. Es decir, cada generación y cada cultura dentro de cada generación redefine lo que significa ser hombre. Un ejemplo, y sí, está medio extremo este ejemplo, pero va a ser el punto claro. Uno de los líderes militares más exitosos de la historia, literal, un genio político y militar que creó el imperio continental más grande de la historia medieval y moderna.
Y este tipo, por la visión que tenía de lo que era ser hombre y por las expectativas de su cultura, creía que su responsabilidad como líder y como hombre era tener la mayor cantidad de hijos posibles con la mayor cantidad de mujeres posible. ¿Tienes idea de quién hablo? Estoy hablando de Genghis Khan, fundador del Imperio Mongol. Tuvo cientos y tal vez más de 1000 hijos con cientos de mujeres. Y escucha esto porque está loco. Genetistas que estudiaron el cromosoma Y encontraron que casi el 8% de los hombres que viven en las regiones que en algún momento fueron el antiguo Imperio Mongol tienen un ADN casi idéntico. Y eso representa al 0.5 de la población masculina en el mundo. Sí, quizá tú soñaste que eras un guerrero legendario. Capaz si eres descendiente de Genghis Khan, ¿no? Ya sé, suena broma, pero podría ser serio. Porque se estima que unos 16 millones de hombres hoy son descendientes de ese linaje y en su tiempo su comportamiento no se veía como inmoral y como raro. Era lo esperado. Eso era ser rey, eso era tener poder. Y la razón por la que te cuento esto no es para tener un dato cultural, sino para mostrarte lo que una cultura dice, lo que puede decir una cultura de lo que significa ser hombre, cambia todo el tiempo. O sea, seamos honestos. Hoy en día veríamos a alguien como Genghis Khan y diríamos, ¿qué onda con este vato? Está loco, es un bárbaro, es un monstruo. Y sí, por nuestros estándares modernos, cualquiera que diga que su meta en la vida es tener hijos con todas las mujeres posibles, lo veríamos como un tipo inmoral, pervertido y completamente fuera de control. Pero ya que andamos en esto, imagínate el Día del Padre para Genghis Khan. Tantos regalos, tantas carnes asadas, tantos pares de calcetines de regalo, ¿no? Gracias, hijo número 384. Ahora puedo caminar, puedo cambiar mis calcetines mientras conquisto China, ¿no? Está medio loco, pero es interesante. Ahora, de verdad espero y confío en que la idea de tener la mayor cantidad de hijos posibles con la mayor cantidad de mujeres posible no te suene como masculinidad, sino como irresponsabilidad total. ¿Pero por qué? Bueno, porque alguien, gracias a Dios, nos dio otro guión. Y ese guión decía, eso no es ser hombre, eso es un desorden. Mi punto es este, lo que creemos sobre la masculinidad no es algo 100% intuitivo. Hecho es cultural, es aprendido y además es reforzado por nuestra familia, nuestra escuela, nuestra iglesia, los medios, todo. Así que hay algo hay algo en lo que debemos de tener cuidado con a quién estamos escuchando y mirando para definir lo que significa ser hombre. Entonces, te quiero hacer una pregunta y no la tienes que responder en voz alta. ¿Cuál fue el guión que tú recibiste? ¿Quién te lo dio? ¿Tu papá, tu mamá, un tío, tus amigos, tu cultura? Te voy a contar el mío. Pensando en mi papá, él nació ya en una familia cristiana, así que todo esto ya venía con una capa espiritual. Pero si lo resumo en lo humano, lo puedo reducir quizás a 3 cosas. 1, respeta a las mujeres. 2, haz tu mayor esfuerzo. Y 3, luce lo mejor posible. Ahora, no fue que estas cosas se hablaran verbalmente en algún momento, pero sí ocasionalmente se mencionaban y sobre todo ese era su ejemplo. Eso era ser hombre para mí. Claro que había más cosas, pero esas 3 se repetían una y otra vez. Respeta a las mujeres, da lo mejor de ti y arréglate, vístete bien. Ahora, mi papá y sus hermanos son 7. Su papá fue militar, pero en su crianza hubo mucha influencia de su hermano mayor y de una tía que tenía más actitud militar que su propio papá. Ahora, de los 7 hermanos, 4 son mujeres. Por eso y por la influencia de la tía gendarme, respetar a las mujeres era innegociable. Y eso marcó profundamente lo que él valoraba, cómo veía la vida y especialmente lo que para él significaba ser hombre. Y así me crió. Me lo pusieron encima como un abrigo y la verdad a mí me gustó, me quedó bien. Y luego cuando tuve hijos, comencé a enseñarle a mi hijo lo mismo, respetar a su mamá y a sus hermanas. Y yo pensaba que era obvio, pero no lo era. Eso me lo modeló mi papá. Y qué bueno que lo hizo, porque ahora yo conozco a muchos hombres que jamás recibieron esa imagen. Entonces, hombres, ¿cuál fue tu guión? ¿No es cierto que vino de tu familia o de la cultura? Y aunque ese guión encajara contigo o no, se siente como si fuera lo normal, lo obvio, aunque nunca lo escribieron, ni te lo explicaron con palabras, solamente te lo pusieron encima y lo cargaste. Y ahora, pensando bien, ¿tu guión estaba basado en lo externo? No sé, deportes, estudio, dinero, éxito. Échale ganas, hijo, consíguete un buen trabajo, mantén a tu familia, sal con la flor más bella del ejido. No sé,
Todo eso suena bien. O tal vez era más sobre tu carácter, quién vas a ser por dentro. O tal vez, y ojalá, fue una mezcla de ambas cosas. Pero sea como sea, fue una expectativa. Y si el guión te quedaba, lo usaste. Y si no te quedaba, luchaste, sudaste, dudaste de ti mismo, te sentiste inseguro o tal vez te rendiste. Como decimos entre hombres, tiraste la toalla, ¿no? Esa imagen del boxeador sudado, golpeado, lleno de sangre, dando todo por demostrar que es hombre, porque los hombres son guerreros, ¿no? O tal vez tú sí eres un guerrero, o tal vez no soportas a los que se creen guerreros, o tal vez en secreto menosprecias a los hombres que no encajan con tu idea de masculinidad, porque alguien te dio un guión. Y ese guión lo usas para juzgarte a ti, a otros e incluso a tus hijos. Y si tienes un hijo que no encaja con tu guión, eso te incomoda o tienes miedo de tener un hijo que no encaje. Y luego vienes a la iglesia y me escuchas a mí o a otras personas decir, hombres, sigan a Jesús. Y hay un grupo de ustedes, y les voy a dar permiso de pensarlo, que cada vez que digo esto, sigan a Jesús, piensan, a ver, seguir a ese Jesús pasivo y dulce y todo amor, no, gracias, eso es más como para mi esposa. Y está bien, te entiendo porque yo soy hombre y lo entiendo. Y es por lo que a muchos hombres no les gustan las iglesias. De hecho, hay quienes dicen, a ver, Roberto, siendo sincero, mi esposa quiere que yo sea como Jesús. Y para ser sinceros, cuando éramos novios, yo no era nada como Jesús y eso le encantaba a ella. Pero ahora quiere que yo sea como Jesús y yo no quiero ser como un tipo de hombre tierno y callado. Quiero ser como, no sé, como el rey David, conquistador. Ese cuate sí era un hombre. Ese sí mataba leones con sus manos. De niño mató a un gigante con una resortera y luego lo decapitó con su propia espada y tuvo un chorro de novias. Eso sí es de hombres. O quizá tú prefieres a otro Jesús. De hecho, ¿conoces al Jesús del Apocalipsis? ¿Lo conoces? Ese no es el mismo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese Jesús llega montado en un caballo blanco, cubierto de sangre, pero no es su sangre, es la sangre de sus enemigos. Y trae una espada saliendo de su boca. Eso sí, ese Jesús sí lo puedo seguir. Y de hecho, déjame decirte, ve cómo termina el Apocalipsis. Los demás fueron muertos por medio de la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Todas las aves se saciaron devorando la carne de ellos. Es una escena grotesca, un campo gigante de batalla cubierto de cuerpos que son víctimas de Jesús. Puedes casi oler la escena y piensas, ¿sabes qué? Si lo hicieran película, yo sí vería esa película. Y sí, todo eso está en la Biblia y dices, ¿dónde ha estado ese Jesús todo este tiempo, no? Y si pudiera llevar esto un paso más allá, y déjame advertirte, esto está al borde de quizás ser demasiado irreverente, pero, dame chance. Si nosotros, incluyéndome a mí mismo, si hubiéramos escrito el relato de la crucifixión a nuestro gusto, el relato de la crucifixión de Jesús tal vez habría sonado más como esto. La gente por su parte se quedó ahí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y entonces, imagínate esta versión alterna. Entonces Jesús, volteando al cielo, dijo, Padre, perdóname por lo que estoy a punto de hacer. ¡Wow! Y en ese momento apretó los puños sobre los clavos, los reventó en tres y se bajó de la cruz. Ok, si contamos esa historia así en la iglesia, seguro muchos hombres dirían, ahora sí quiero ir, ya me atrapaste. Y serían las esposas las que dirían, te dije que nos hubiéramos quedado en la casa, ¿no? Pero imagínate, sigue. Y luego bajó de la cruz y azotó a la guardia romana con los mismos clavos que los sostenían. Y en ese día hubo una gran masacre sobre los enemigos de Dios. Sí, Señor, ¿cómo no? Esa clase de rey sí seguiríamos. ¿A poco no? Un hombre, un líder fuerte, poderoso, imparable. Pero con los años, muchos hombres cristianos, yo incluido, hemos aprendido a identificarnos con otro tipo de hombre. Uno que elige poner la otra mejilla, que se detiene para ayudar a alguien en necesidad, que no ignora a las mujeres ni a los niños,
Jesús, el que iba rumbo a Jerusalén, sabiendo que lo que le esperaba, y aún así se detuvo a sanar, a servir, a amar. ¿Te acuerdas de cuando iban pasando por Samaria? Mandó a 2 discípulos a ver si podían pasar la noche en el pueblo, pero los samaritanos les dijeron, no, ustedes van a Jerusalén y ustedes no son como nosotros. Y los discípulos regresan y le dicen, ¿qué onda, Jesús? ¿Los quemamos? ¿Hacemos que caiga fuego del cielo y incendiamos el pueblo? Pero Jesús les dice, no, ¿cómo creen? O sea, ¿cómo vamos a quemar el pueblo? Este es el dilema. Allí estamos parados y por eso estamos hablando de esto. Y el dilema es, ¿cómo reconcilio todo lo que la cultura nos dice que es ser un hombre con seguir a Jesús al mismo tiempo? ¿Seguimos al Jesús de los evangelios o al Jesús del Apocalipsis? ¿El Jesús que nos enseñaron nuestros papás, nuestros abuelos, o el Jesús que desafía nuestros estereotipos culturales? ¿Cómo decidimos definir lo que significa ser hombres? Y esto es muy importante. ¿Qué guión decidimos transmitir a nuestros hijos y moldear para nuestras hijas? Y aquí es donde se pone bueno. Hay un movimiento en muchas iglesias hoy que dicen los hombres cristianos tienen que ponerse las pilas, tienen que ser hombres de verdad. Y yo entiendo la intención, pero cuando ves lo que proponen, parece una masculinidad antigua, exagerada, tóxica, llena de testosterona, que honestamente da miedo, pero es verdad, existe ese movimiento tipo machos cristianos, si lo puedo definir de alguna manera, y no me gusta para nada. Entonces, ¿cuál es el estándar correcto? Porque no todos somos iguales. Algunos somos más intensos, más ambiciosos, más agresivos. Otros somos más sensibles, más conectados con las emociones de la gente. ¿Uno está bien y el otro mal? ¿O cómo definimos la masculinidad si queremos seguir a Jesús? Y por eso quiero hablar de esto durante 2 semanas, porque estoy convencido más que nunca que la respuesta está en Jesús de Nazaret. No el Jesús simbólico del Apocalipsis, el Jesús real, con el que caminaron, conocieron y siguieron hombres como Mateo, que documentó su vida, Juan, quien se recostaba en su pecho, o Pedro, un pescador rudo con las manos partidas por el trabajo, quemado por el sol, fuerte, un hombre macho en toda la extensión. Pero ese Pedro aprendió a seguir a Jesús y luego lideró a toda la iglesia. Pedro logró unir su masculinidad con las enseñanzas de Jesús. Y eso me convence de que no importa cómo seas ni cómo estés hecho. En Jesús encontramos el modelo perfecto de lo que significa ser hombre. Y no para que todos seamos iguales, sino para que todos seamos mejores. Jesús, que era descendiente de David, el cazador de gigantes, el guerrero. David salía del campo de batalla cubierto con la sangre de sus enemigos. Pero Jesús salió de su última batalla cubierto por su propia sangre. Jesús fue el verdadero hombre, más duro que el acero romano, más resistente que los clavos de la cruz, descrito como el león de Judá, que eligió entrar en Jerusalén sabiendo lo que le esperaba, no como león, sino como el Cordero de Dios. Y fue en su último acto, sí, su acto final, cuando nos mostró lo que de verdad significa ser hombre, como Dios lo diseñó. Su acto final derriba todos los moldes distorsionados de masculinidad. Su sacrificio desmantela los guiones culturales y familiares que nos impusieron. Yo estoy convencido de que ese momento en la cruz es el camino para todos los hombres, los alfa, los artistas, los programadores, los coleccionistas, los deportistas, los que hacen obras de teatro, los que hacen ruido y los que no hacen ruido. Jesús dijo una vez, cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí. Y hablaba de la cruz y tenía razón, porque todos somos atraídos a esa imagen, porque cuando lo vemos por lo que realmente es, vemos al hombre que fuimos creados para ser, a la imagen de nuestro Padre Celestial. No hay nada débil ni pasivo en tu Rey. Él fue quien en su momento más importante se detuvo para sanar a un ciego. Y unos días después estaba colgado en la cruz. ¿Recuerdas esto? La gente por su parte se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo. No entendían, pensaban que no podía salvarse, que simplemente era un perdedor más. Pero la verdad era que ese superhombre rechazó salvarse para poder salvarnos a nosotros. Y al negarse a hacer lo que cualquiera hubiera hecho por sí mismo, nos mostró lo que realmente significa ser hombre. En ese momento, en la cruz, ganó una batalla que sus acusadores ni siquiera sabían que se estaba peleando. Y es ahí, en ese cruce entre el león y el cordero, en donde encontramos la masculinidad perfecta. En la cruz, todos los hombres somos confrontados con una batalla que estamos llamados a pelear
todos los días, sin importar nuestro temperamento, intereses o fuerza física. Es la batalla de decir no a mí mismo para poder decir sí a los demás, de negarme a mí y controlar mis impulsos y entregarme al amor. Es la batalla que requiere el coraje del león y la humildad del cordero. Es la batalla para decirme no a mí mismo y poder decirle sí a la gente que me rodea. Así que, hombres, si tú eres seguidor de Jesús o lo estás intentando o lo estás considerando, este es el guión que debemos pasar a nuestros hijos y este es el guión que debemos modelar para nuestras hijas. Pero lo dijo así Pablo, el apóstol Pablo, lo dijo así años después de la resurrección. Y recuerda, Pablo era un hombre violento, un tipo que literalmente quería acabar con la iglesia, un tipo con fuego, iniciativa y acción. Y fue ese hombre quien al encontrarse con Jesús dejó todo eso atrás y entendió lo que de verdad significaba ser un hombre. Y entonces Pablo, ese mismo que antes era violento, terco, agresivo, se encuentra con Jesús y termina impactando al mundo. Y años después, ya con la perspectiva de la resurrección, escribe estas palabras acerca de Jesús, que siendo por naturaleza Dios, es decir, Dios en un cuerpo humano, nunca usó su propia posición divina para su propio beneficio. Nunca jugó la carta de Dios, ni una sola vez. Su verdadera fuerza estaba en su dominio propio. Su poder se mostraba en su entrega a los demás. Él se había contenido tanto, se había dominado tanto a sí mismo, que pudo entregarse por completo. Y luego escribe esto, hablando de Jesús. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. ¡Wow! Él, siendo Dios, se hizo como tú y como yo. Y se humilló, se contuvo por ti, por mí, el león y el cordero. Y hombres, Él nos invita a seguirlo, a adoptar su tono, su postura de humildad, su forma de ver la vida, su guión. Y si lo hacemos, no todos vamos a ser iguales. Ese no es el objetivo, pero todos vamos a ser mejores hombres, mejores amigos, mejores padres, mejores esposos, porque seremos más como nuestro Salvador, el verdadero hombre, un hombre perfecto, el superhombre. Y quizás estás escuchando todo esto y dices, ok, suena bien, difícil de discutir, pero ¿puedes ser más específico? Y sí, claro que sí puedo ser más específico, pero será la próxima semana en la segunda parte de nuestra serie El hombre moderno y nuestras escrituras antiguas. No te la pierdas.